¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a esta edición de La Caja Negra. Varios temas vamos a desarrollar el día de hoy. El primero tiene que ver con una denuncia que se acercaron a nosotros, a la producción de La Caja Negra, alumnos y docentes del Conservatorio Nacional de Música. Denuncian a la actual directora de este conservatorio, hablan de persecución a docentes, malos manejos administrativos, incluso tienen documentos que hacen referencia a que la actual directora de este conservatorio, que depende del Ministerio de Educación y Ciencias, estaría cobrando doble salario porque también estaría vinculada a la Universidad Nacional de Pilar. Mencionan que es recomendada del diputado liberal Víctor Ríos. Y el otro tema que también vamos a tocar esta noche, ¿se acuerdan ustedes? La semana pasada salta esta denuncia que involucra a importantes comercios de Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero. Un segundo golpe importante que hace la Subsecretaría de Estado de Tributación en lo que respecta a la evasión de impuestos. El sonado caso es de 200 millones de dólares. Este es de 62 millones de dólares. En total estamos hablando de casi 270 millones de dólares en concepto de evasión. Imagínense todo lo que se puede hacer, lo que el Estado puede hacer con esa cantidad de dinero que hoy evaden empresas importantes que operan en Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, vinculadas estas empresas en toda esta operación con estudios jurídicos, contadores que están trabajando acá en Asunción. Pero aparte del caso de evasión, se habla de un esquema de lavado de dinero. Hay fiscales, casi una media docena de fiscales están abocados a esta investigación desde la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción. Nosotros quisimos hablar con estos fiscales. Ellos invocan una ley que cuando se trata de un tema de evasión no pueden dar declaraciones porque tienen que corroborar la veracidad de la información. Y el otro tema que también vamos a tocar esta noche tiene que ver con la Conmebol. La Conmebol, a través del abogado Osvaldo Granada Salaverry y bajo patrocinio del doctor Daniel Mendonca, formalizaron una denuncia ante la Fiscalía. Supongo yo que es el pedido que hace ya un mes aproximadamente. ¿Se acuerdan ustedes ese espacio reservado a 2 páginas que sacó Alejandro Domínguez, Wilson Smith, involucrando y hablando de una affair entre Nicolás Leos y el empresario de medios Aldo Zucolillo? Parece el Banco Atlas Inmobiliaria del Este metida en toda esta historia. ¿Quién va a ser el fiscal que va a investigar este caso? Te vamos a mostrar un informe sobre ese tema. Y vamos a cerrar con el abogado Ricardo Preda en toda esta historia de Electrofácil, donde se habla de una estafa a un grupo empresarial importante centroamericano, de un referente para nosotros los periodistas. Siempre lo consultábamos a Luis Aguirre, este economista, y está realmente metido en toda esta historia. Me contaban, leía inclusive el domingo, un espacio reservado que aparecía en todos los diarios de la firma Unicomer, haciendo denuncias muy fuertes. Y la fiscal Teresa Sosa, ¿qué tiene que ver en toda esta historia? ¿Cómo es que tan rápido ella toma intervención para, algunos dicen, una estrategia de Saguier con el estudio jurídico de Carmelo Caballero para hacer frente a esta otra denuncia? Vamos a desmenuzar ese caso y vamos a hablar con el doctor Ricardo Preda esta noche en La Caja Negra. Ahora te mostramos el caso, la denuncia que hacen docentes y alumnos del Conservatorio Nacional de Música. Denuncias en el Conservatorio Nacional de Música. Sobre la actual directora del Conservatorio Nacional de Música, CONAMU, Virginia Aquino Escobar, pesa una serie de denuncias de irregularidades en su gestión.
docentes y alumnos del conservatorio acercaron a la caja negra una pila de documentos que revelan las supuestas anomalías en su gestión. Virginia Aquino, cuyo salario oscila a los 23 millones de guaraníes mensuales, es la misma que en julio del año 2009 estuvo involucrada en un gran escándalo que le había costado el cargo de embajador a un connotado político liberal. La actual directora del conservatorio aparece en una de las fotografías con las demás mujeres protagonistas de la fiesta privada sexual y en cuya defensa había dicho que solo fue a tocar el violín a este encuentro. Virginia Aquino, que llegó al cargo en octubre del año pasado, es conocida como la protegida del diputado liberal Víctor Ríos, ya que Aquino también figura en la nómina de funcionarias de la Universidad Nacional de Pilar. Los docentes y alumnos aseguran que el edificio de la institución está casi abandonado y quieren saber qué se hacen con los recursos destinados a la institución. Entre las denuncias formuladas aparecen coacción a funcionaria subordinada, Susana Batiño, para presentar denuncia penal contra el colega al que persigue el exdirector de CONAMU, Gustavo Aquino, persecución a grupos puntuales de docentes y funcionarios administrativos con amenazas y constantes maltratos verbales hasta el punto de ser considerado acoso laboral, parcialidad notoria y condescendencia con docentes amigos y funcionarios sin los perfiles adecuados para el cargo o función, supuestos cobros indebidos de sueldos por superposición de cargos públicos. La denuncia dice que la directora del conservatorio cobra 3 cátedras en la Universidad Nacional de Pilar sin asistir. Solo solicitó permiso en su carácter de directora o coordinadora del Conservatorio Sofía Mendoza, perteneciente a la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes. Llamativo manejo de dicha unidad académica en contravención del artículo 85 del Estatuto de la Universidad Nacional de Pilar, en el que estipula que se puede tener 2 cátedras como docente. También se menciona una deficiente gestión académica cuando estuvo como coordinadora de la filial de Itagua durante el periodo 2013-2015. Actualmente hay deserción de estudiantes y reducción de clases académicas. En mayo del año pasado, Aquino fue denunciada que en el horario que le correspondía dar clases en Itagua, hizo un viaje hasta Asunción para seguir un curso. La denuncia del año pasado decía que la profesora de música Virginia Aquino Escobar tenía asignadas funciones en 2 instituciones, percibiendo del Estado la suma total de 16.850.215 guaraníes. La docente se desempeñaba como directora del Conservatorio Nacional Sofía Mendoza de la Universidad de Pilar. Además, ejerce 3 cátedras como docente del mismo conservatorio y es profesora con numerosas horas cátedras en el Conservatorio Nacional de Música, filial Itagua. Y por otra parte, era estudiante de canto lírico en el Conservatorio Nacional de Música de Asunción. Por supuesto, la directora del conservatorio tiene las puertas abiertas de la caja negra para hacer su derecho a réplica en relación a esta contundente denuncia que nos arrimaron docentes y alumnos del conservatorio que dicen que hoy esa institución se cae a pedazos. La directora tiene las puertas abiertas de la caja negra para su derecho a réplica. A la vuelta de la pausa, el caso Mega Evasión. Ya venimos. Seis fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción están detrás de este caso de mega evasión. La semana pasada hicieron una serie de allanamientos en locales comerciales de Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero. Se habla específicamente de 3 importantes comercios: Shopping China, Shopping Planet y Triunfo Emprendimientos. Y a esto se suma una rosca, una red de contadores y estudios jurídicos que están en este esquema que supongo yo esta semana tanto la Fiscalía como la Secretaría o la Subsecretaría de Estado de Tributación van a dar más detalles
de este nuevo caso de mega evasión. Estamos hablando de, algunos dicen que puede ser más incluso, 62 millones de dólares. Veamos este informe. Mega evasión. Fiscalía investiga esquema de lavado de dinero con contadores, firmas y auditores. Hasta ahora, se maneja extraoficialmente que la mega evasión rondaría los 62 millones de dólares, pero se presume que se montó además un esquema para el lavado de dinero. La Fiscalía montó un importante equipo de trabajo para la investigación. Se sabe que fueron allanados 3 locales comerciales importantes: Shopping China, Shopping Planet y Triunfo Emprendimientos. En total, serían cerca de 30 empresas las investigadas. Los agentes fiscales Hernán Galeano, Luis Piñanes, Igor Cáceres, René Fernández, José dos Santos y Josefina Aguemo, todos de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, llevan adelante la investigación de los supuestos hechos punibles de producción de documentos no auténticos, contrabando, lavado de dinero y evasión de impuestos, a partir de la denuncia presentada por la Subsecretaría de Estado de Tributación SED a través del informe SED-IT número 50 de fecha 24 de mayo del corriente. Dicho informe se refiere al resultado de la investigación efectuada por el Departamento de Investigación Tributaria de la SED con relación a varios contribuyentes dedicados a la comercialización de productos importados, cuyas sedes se encuentran principalmente en Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este. Según se desprende del informe de referencia presentado, la investigación se inició con el cruce de datos de análisis de riesgos, específicamente ventas y compras de contribuyentes que, según información de inteligencia, presentan diferencias en los valores de sus exportaciones de mercaderías desde el país de origen y sus declaraciones juradas en la Dirección Nacional de Aduanas del Paraguay. Por otro lado, refiere que a partir de la presunción de un esquema montado para ingresar al país mercaderías que no fueron declaradas en su totalidad en aduanas y por tanto sin el respaldo debido, la investigación se enfocó primeramente en corroborar la razonabilidad de los costos de varios contribuyentes en los periodos 2011-2016 y se encontraron de esta manera una serie de facturas declaradas por los mismos contribuyentes en las que las compras informadas en el sistema de gestión GESAUCA eran distintas en cuanto a los clientes y montos de las declaradas por los contribuyentes indicados como vendedores, es decir, fueron observadas discrepancias importantes entre los montos de las supuestas facturaciones. Además, se realizó un análisis preliminar con el fin de comprobar los hechos detectados y fortalecer la hipótesis inicial, para lo cual se procedió a verificar en la totalidad de los libros de compras presentados por los agentes de información, en busca de números de facturas coincidentes con las sobrantes en los libros de compras de los investigados, pero declaradas por terceros informantes. Se pudo constatar la existencia de las mismas facturas informadas por otros contribuyentes, aunque quedan aún algunas de las notificaciones pendientes de confirmación por tratarse posiblemente de numeraciones no emitidas, anuladas o emitidas a favor de terceros. Teniendo en cuenta los documentos pendientes por cruzar y de manera a comenzar con la recolección de pruebas que sustenten el caso, se realizó la notificación a 35 proveedores seleccionados de los libros de compras de las empresas investigadas, solicitándoles las numeraciones de las facturas identificadas como sospechosas, con el objeto de contrastar directamente el documento original del emisor con la factura declarada en el GESAUCA por el investigado. Ante las primeras evidencias colectadas, se presume que las facturas investigadas fueron emitidas por valores y destinatarios distintos a los consignados en sus libros informativos de compra por las 4 empresas investigadas. Se sospecha de la posible utilización de documentos de contenido falso para respaldar costos mediante la modalidad de clonación de documentos timbrados. El informe de la SED señala que a la par que se confirmaban las irregularidades con las facturas de respaldo de compras, se analizaron también las ventas de los proveedores investigados en los periodos 2011 a 2017, detectándose que existían una cantidad de clientes en común y que estos eran los principales clientes de estas firmas, mientras los restantes principalmente eran clientes del exterior o consolidados. Con respecto a los profesionales contables y auditores externos impositivos que se encargan de llevar la contabilidad y emitir los dictámenes correspondientes a la razonabilidad de los estados financieros de las empresas del esquema, existen resaltantes coincidencias entre los mismos según las declaraciones juradas, estados financieros e informes de auditoría externa impositiva. De acuerdo a los datos referidos, el esquema contó principalmente con la asistencia de algunos estudios contables y consultorías de auditoría externa en común,
Los documentos de las 29 firmas investigadas se encuentran rubricados por los mismos profesionales y consultoras. En ese sentido, el Ministerio Público se encuentra abocado a la investigación penal acerca de los contribuyentes denunciados que, conforme a los indicios colectados, podrían ser producto de la realización de los hechos punibles de producción de documentos no auténticos, contrabando, evasión impositiva, lavado de dinero y otros. En prosecución de las pesquisas, fueron realizados allanamientos en 2 sedes comerciales y un estudio contable ubicados en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Este procedimiento estuvo a cargo de los agentes fiscales Hernán Galeano, Luis Piñanes e Igor Cáceres, mientras que en la ciudad de Asunción fueron allanadas las sedes de 2 estudios contables e impositivos y 2 empresas ganaderas a cargo de los agentes fiscales René Fernández, José dos Santos y Josefina Aguemo. Estas diligencias fueron autorizadas por el juez penal de garantías Humberto Otazú y contaron con el acompañamiento de funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación y efectivos policiales del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional. Los intervinientes incautaron numerosos documentos contables, impositivos y comerciales que serán sometidos a análisis, además de dispositivos informáticos con la misma finalidad. Dada la complejidad de la investigación, el Ministerio Público tiene previsto conformar un equipo de trabajo con funcionarios designados de la Subsecretaría de Estado de Tributación a los efectos de la profundización de los elementos de prueba obtenidos y seguir con las diligencias tendientes al esclarecimiento del hecho. Específicamente, los responsables o propietarios de estos shopping que fueron aludidos estaban un tanto molestos con algunas publicaciones porque decían ellos, ¿por qué no se menciona también los nombres de las otras, 29 empresas involucradas en todo este esquema de una mega evasión? Esta semana suponemos nosotros que la Subsecretaría de Estado, a través de su viceministra Marta González, darán una conferencia de prensa y contarán los detalles, porque tanto los fiscales, los 6 fiscales de este caso, manejan con mucha cautela, invocan una ley que protege, dicen ellos, antes de cerrar la historia o antes de cerrar el caso, no pueden contar los nombres y nosotros queremos saber, tratamos de obtener cuáles eran los estudios contables, los estudios jurídicos, los contadores metidos en toda esta historia, porque estamos hablando de una mega evasión y mucho dinero. Y aparte del caso, como te decía hace rato, de mega evasión se habla de un esquema que montaron estas empresas, los contadores, estudios jurídicos para lavar dinero. No es poca cosa. Y aguardamos esta semana entonces esa conferencia de prensa para que nos brinden más detalles acerca de este caso, que es muy importante, por eso están abocados, como les mencionábamos en el informe. Hay 6 fiscales de delitos económicos investigando este caso. Cambiamos de tema. En la caja negra también vamos a tocar el tema Conmebol y hacerle un poco el seguimiento. Recuerdo y con exactitud, el fiscal adjunto Federico Espinosa declaraba el 5 de mayo de este año, cuando Alejandro Domínguez, el actual presidente de la Conmebol, sacaba en varios diarios, excepto ABC, un espacio reservado. Y el presidente de la Conmebol habla de vínculos de Nicolás Leos con el empresario Aldo Zucolillo, porque aparecen documentos, extractos de depósitos que hace Nicolás Leos al Banco Atlas. Y también aparecen documentos de Leos que cede a Inmobiliaria del Este en que esta empresa de Zucolillo se encargue de lotear propiedades de Leos. Y cuando en la auditoría que se hizo en la Conmebol salta un faltante de aproximadamente 130 millones de dólares. Toda esa cantidad de dinero no se sabe, no hay documentos que respalden dónde fue a parar esos 130 millones de dólares. Específicamente, casi 30 millones de dólares de dinero de la Conmebol fueron a parar a cuentas de Nicolás Leos
incluso a través de terceros, pero también vinculados a Leos. A partir de esta denuncia que formalizó el abogado Osvaldo Granada Salaverry ante el Ministerio Público, yo supongo que la Fiscalía, por eso mencionaba al fiscal adjunto mencionar que ellos no son o no forman parte o no hacen auditoría, por eso necesitaban la formalización de una denuncia ante la Fiscalía para que el Ministerio Público de Paraguay intervenga en este caso. En el escrito de Granada Salaverry se hace la salvedad de que la auditoría en la Conmebol y todo lo que saltó de este faltante de 130 millones de dólares nada tiene que ver con el sonado caso FIFA Gate y lo que se está investigando en los Estados Unidos. Pero veamos este informe. El Ministerio Público debe determinar quién será el fiscal que tendrá a su cargo la causa. Tras denuncia de Conmebol, Fiscalía ya podrá indagar a Fer Leos Sucolillo. Ahora que la Confederación Sudamericana de Fútbol Conmebol presentó la denuncia formal ante el Ministerio Público sobre la desaparición de un total de 130 millones de dólares durante la administración de Nicolás Leos, la Fiscalía ya no tendrá excusas para iniciar una investigación. Del total del monto faltante, salta que Leos transfirió a sus cuentas particulares cerca de 30 millones de dólares. Hay documentos que confirman que el ex alto dirigente deportivo utilizó para sacar el dinero de la Conmebol dos empresas de su amigo, el empresario Aldo Sucolillo, Banco Atlas e Inmobiliaria del Este. La formalización de la denuncia de la Conmebol, presentada el pasado 6 de junio ante el Ministerio Público, abre el camino para que la Fiscalía indague lo que el actual presidente de la institución deportiva, Alejandro Domínguez Wilson Smith, había denunciado a través de un espacio reservado en varios medios de comunicación. El fiscal adjunto de Delitos Económicos y Anticorrupción, Federico Espinosa, había declarado el pasado 5 de mayo cuando fue consultado sobre las denuncias de Domínguez Wilson Smith y los vínculos de Nicolás Leos con el empresario Aldo Sucolillo que era necesaria la formulación de una denuncia. Las entidades de fútbol son personas jurídicas privadas. Ninguna entidad pública va a entrar a auditar. Por eso es importante que ellos, refiriéndose a la Conmebol, denuncien para que podamos iniciar la investigación, ya que no somos órgano auditor, manifestaba en aquella ocasión Espinosa. La denuncia ante la Fiscalía fue presentada por el abogado Osvaldo Granada Salaverry en representación de la Conmebol bajo patrocinio del abogado Daniel Mendonca. En el escrito señalan la presunta comisión de hechos punibles de apropiación, lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, asociación criminal y lavado de dinero. Aclaran que la denuncia se formula por encargo del Consejo Ejecutivo de la Conmebol y se basan en los documentos denominados Confederación Sudamericana de Fútbol, Análisis Forense, Reporte Final, elaborado por la auditora internacional Ernst & Young, y Confederación Sudamericana de Fútbol, Análisis Forense, Conclusiones Jurídicas, elaboradas por el Dr. Mendonca. Dichos informes contienen básicamente información relevante sobre ingresos, egresos y movimientos de fondos de la institución en el periodo 2011-2015. El primer informe identifica y documenta una serie de operaciones irregulares o sospechosas por su monto, forma u origen, no solo en el periodo indicado, sino también en el periodo 2000-2010. El segundo informe contiene el análisis jurídico de tales operaciones en el contexto de la legislación paraguaya. En el informe se revela que entre los años 2000 y 2010, Nicolás Leos transfirió fondos de dos cuentas bancarias institucionales de la Conmebol a dos cuentas particulares vinculadas a él, directa o indirectamente. En ese lapso se registraron transferencias de 28.251.070 dólares. En el escrito presentado por los abogados, aclaran que los hechos investigados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América no guardan relación alguna con los hechos reportados en esta denuncia. Sin embargo, esta denuncia reporta, para lo que hubiera lugar en derecho, operaciones de pago e instrucciones de pago a empresas incluidas en la causa tramitada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, dice el documento presentado ante la Fiscalía. La denuncia de Domínguez, si bien en este escrito no figura en detalle lo que Domínguez Wilson Smith había denunciado, en el informe de auditoría saltan las transferencias de Leos entre los años 2000 y 2010 a cuentas particulares. El actual presidente de la Conmebol denunció que se realizaron millonarios depósitos en el Banco Atlas, propiedad de Sucolillo. La ausencia de registros contables motivó a los auditores a solicitar al Banco Atlas información sobre depósitos de ahorro de diversas cuentas. Sin embargo, el señor Miguel Ángel Saldívar, yerno de Sucolillo,
bancario y presidente del Banco Atlas, invocó la restricción del secreto bancario para no proveer información alguna. Zucolillo deja pasar, encubre, una ocasión clave para saber a dónde fue a parar la plata del fútbol. La ley de lavado de dinero exige la constatación de los fondos cuando estos superan más de $10.000. El doctor Leos depositó en efectivo casi 1 millón. ¿Habrá Atlas comunicado a la CEPRELAT cuánto lucra el banco con la plata depositada por Leos? Esa plata y lucro eran y son del fútbol, no de Leos y menos de Zucolillo, acusó. Domínguez también denunció que la verificación de información relevante en poder de la Inmobiliaria del Este para la investigación criminal en curso llevada a cabo por la Fiscalía de Nueva York, oficina del Distrito Este, fue imposible. El gerente general de la inmobiliaria, Guillermo Brugada, ni siquiera respondió a la solicitud de la justicia americana. Durante 30 años, Zucolillo administró el crecimiento inmobiliario de Leos, a quien conoce desde la juventud. ¿Cuánto lucra la inmobiliaria con la plata de Leos del fútbol? ¿Se perpetúa el delito de lavado de activos? Una vez más, la plata y las ganancias no son de Leos, de la inmobiliaria y menos del señor Zucolillo. ¿Nunca llamó la atención a su inmobiliaria el vertiginoso crecimiento patrimonial de su amigo Leos? Se preguntaba el titular de la matriz del fútbol sudamericano en su comunicado a la opinión pública. Este caso Conmebol, el affair Nicolás Leos, Aldo Zucolillo, me decían, a lo mejor ya prescribió el caso, pero me pasaron información ahora al teléfono de que esta denuncia de Granada Salaverry es una parte. Una vez que en el Ministerio Público decidan designar a un fiscal, ahí van a ampliar la denuncia porque tienen más documentos que involucran a Leos y vínculos con el poderoso empresario de medios Aldo Acero Zucolillo. Ya está el doctor Ricardo Preda. Con él vamos a hablar, de paso quizás le preguntamos, porque no le convocamos a él para hablar del tema Conmebol, sino vamos a hablar de otros sonados casos, porque se habla de una mega estafa del caso Electrofácil. ¿Escucharon ustedes tantos espacios reservados, comunicados, intervención de una fiscal, caso de Teresa Sosa? Algunos dicen que se apresuró sin revisar toda la documentación. Vamos a hablar en instantes con el doctor Ricardo Preda, acá en la Caja Negra. Pero antes te cuento, todas las voces, la versión completa de la noticia, sin censura, escucha más, participa más. 6:50 AM, la primera del dial, somos uno para todos. Ya venimos. Estamos en redes sociales, en Twitter específicamente, ahí está en pantalla el hashtag La Caja Negra PY. Pueden escribirnos y pueden interactuar con nosotros. Estamos en vivo y en directo, 18, veo bien, sí, 18 grados la temperatura en Asunción, 22 y 14. En vivo y en directo estamos haciendo La Caja Negra. El tema Electrofácil. El domingo leíamos un espacio reservado en varios diarios de Unicomer, es la empresa, ¿verdad? Unicomer. Aseguran que irregularidades fueron cometidas por antiguos propietarios. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Cuál es la verdadera historia en el caso Electrofácil? Nosotros vamos a desmenuzar como adelantábamos y enseguida le saludo al doctor Ricardo Preda, pero antes, para contextualizar, te mostramos este informe. Ante las acciones penales iniciadas por los anteriores propietarios de Electrofácil, cuya única intención es confundir a la opinión pública por carecer de fundamento, Grupo Unicomer manifiesta, reitera y comparte con la opinión pública algunos hechos concretos. Primera denuncia. En mayo de este año, Grupo Unicomer concluye una auditoría interna que reflejó lo siguiente.
Previo a concretar la venta de la sociedad a Grupo Unicomer Latin America Company Limited en diciembre de 2015, se crea una cartera de créditos con simulación de operaciones que incluían, entre otros, solicitudes de crédito, pagarés, recibos de cobros, registros contables, reportes financieros, etc., para reflejar ganancias inexistentes y una condición diferente a la realidad económica de la empresa. Antes de la venta, se toman acciones concretas para esconder la cartera falsa de créditos con el fin de que la auditoría contable no la detecte y post-compra, la auditoría interna de Grupo Unicomer no tenga acceso a toda la información detallada y no pueda detectar el fraude. Por lo anterior, la sociedad Unicomer Latin America Company Limited, el 25 de mayo de 2017, presentó una denuncia ante el Ministerio Público. Grupo Unicomer no adeuda suma alguna a Luis Zaguier ni a Gabriel Merzán. En la venta de las acciones se acordó un precio determinado, el cual se pagó, habiendo quedado retenida una suma aproximada al 10% del valor de venta en concepto de garantía de las declaraciones que los vendedores hicieron a Grupo Unicomer. El plazo de retención termina en diciembre de 2020. Segunda denuncia. Grupo Unicomer concretó el 24 de diciembre de 2015 la compra de Wisdom Products SAECA, propietaria de la cadena Electrofácil, acordando la continuidad de sus exdueños Luis Zaguier y Gabriel Merzán a cargo de la operación de la empresa y su actividad comercial, tomando todas las decisiones del día a día de la empresa, tales como firmas de contratos, firma de cheques, compra de activos, contratación de personal, entre otros, lo que puede ser fácilmente evidenciado con documentos y testimonios de los empleados de la empresa. Lo mismo ocurrió con Néstor Añasco en su calidad de gerente financiero. El señor Luis Zaguier permaneció como director de Electrofácil hasta su remoción el 11 de mayo de 2017. Esta información es pública y puede ser accedida en www.bbpasa.com.py. El señor Luis Zaguier suscribió varios contratos de compraventa de cartera en el 2016 y hasta abril de 2017 por valores considerables. En solo uno de los contratos acordó una venta al crédito a compañía administradora del Paraguay, Sociedad Anónima, efectivo ya, por un valor aproximado a los 28.000 millones de guaraníes, con compromiso de pago que venció en marzo de 2017 y sin haberse concretizado ninguno de los pagos. Entre marzo y abril de 2017, realizó una compra de cartera no autorizada a esta misma compañía por un valor aproximado a 42.600 millones de guaraníes. En total, realizó operaciones de este tipo con la citada empresa y otras tales como Rapid Coop, Sociedad Anónima, Agroindustrial Acaray, Sociedad Anónima, aprobado ya, entre otras, por valores cercanos a los 200.000 millones de guaraníes. El señor Gabriel Merzán participó activamente representando a Wisdom Products SAECA en la compra de las diferentes líneas de negocios y también aprobaba la compra de diferentes activos y ejecutó esta función desde la venta de la empresa desde diciembre de 2015 hasta su remoción en mayo de 2017. El señor Néstor Añasco actuó como gerente financiero bajo un contrato de servicios hasta la terminación de su contrato de servicios en mayo de 2017. Durante el 2016 firmó, sin tener poder ni autorización del directorio, contratos de compraventa de carteras disponiendo de créditos activos de Electrofácil. Por tanto, estas personas continuaron en total control, administración, disposición y actuación en nombre de Electrofácil hasta mayo de 2017. Administraban a más de 1.300 colaboradores y manejaban toda la relación de la empresa con los entes reguladores, bancos, bolsa de valores y proveedores, además de ser los responsables de la operación firmando cheques y demás documentos. Justamente por las actuaciones que estas personas realizaron luego de la venta de la empresa, se ha formulado una nueva denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Por lo anterior, la sociedad Wisdom Products SAECA, el 5 de junio de 2017, presentó una denuncia ante el Ministerio Público. La primera denuncia, presentada por Grupo Unicomer, se encuentra paralizada por una recusación presentada por estas personas. Sin embargo, el día 6 de junio, la empresa es víctima de un allanamiento realizado por la fiscala Teresa Sosa, apenas unas horas después que se recibió una denuncia en una unidad fiscal que ella interinaba y presentada supuestamente por delitos informáticos, casualmente por Zaguier y Merzán, justo al día siguiente de que se formulara contra ellos la segunda denuncia por sus actuaciones en el manejo de Electrofácil. Habiendo dos denuncias previas contra los mismos sujetos, llama la atención la celeridad, agresividad y casi ensañamiento de la fiscala Teresa Sosa. Más aún, que actuó sin verificar los mismos elementos sobre la verosimilitud de la denuncia.
Si lo hubiera hecho, habría notado que Luis Zaguier y Gabriel Merzán mintieron cuando señalaron que fueron contratados como asesores externos, pues todos los documentos agregados y testimonios producidos en ambas denuncias del grupo Unicomer prueban de manera irrefutable que estos sujetos continuaron con el control operativo de Electrofácil. Creemos que ha sido más que nada un acto mediático con el fin de desviar la atención al hecho concreto de que una empresa extranjera que decide invertir en Paraguay es víctima de un fraude por valores millonarios. El grupo Unicomer es un grupo serio y responsable, con más de 15.000 empleados distribuidos en 1.000 tiendas en 24 países. Por ende, reitera que la operación con la cadena Electrofácil continuará de manera normal, consolidando su posicionamiento en el mercado paraguayo y reforzando bajo un nuevo liderazgo la relación transparente con sus clientes, inversores, tenedores de bonos y proveedores, y protegiendo el trabajo de sus más de 1.300 colaboradores. Bueno, supongo yo qué tranquilidad para los más de 1.300, las 1.300 personas que trabajan en Electrofácil. Doctor Ricardo Preda, representante del Grupo Unicomer, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, y a la audiencia de La Caja Negra de Unicanal. Carlos Peralta me tiró el centro. Me dice, le tenés a Ricardo Preda al lado, ¿cómo no le va a preguntar el tema de la Conmebol? Y tiene razón, cortito, vamos a hablar, una pregunta puntual nomás porque nosotros le convocamos para hablar del caso Electrofácil. Esta denuncia que hace la Conmebol a Fiscalía, ¿puede salir allí una imputación contra Leos y de esa manera trancar su extradición, su eventual extradición a los Estados Unidos? Bueno, en primer lugar debemos aclarar que nuestra hipótesis en cuanto al pedido de extradición del señor Leos es que la misma no puede prosperar por la falta de la doble incriminación. Lo hemos desarrollado varias veces, incluso contigo estuvimos en programas de este mismo canal discutiendo ese asunto. Estamos convencidos de que esa hipótesis debe prosperar si el Estado de Derecho se mantiene en nuestro país y la soberanía jurídica. Ahora, ¿qué influencia puede tener una causa abierta en Paraguay sobre hechos distintos? Bueno, la posibilidad que en Paraguay se abran casos penales vinculados a personas que son requeridas por un país extranjero, hay que analizar dos tipos de casos. Un primer tipo de casos es que los hechos por los cuales se le investiga en el país sean exactamente los mismos que por los cuales se le investiga en Estados Unidos. En este caso, del ejemplo del señor Leos. Si eso es así, el Estado paraguayo puede rechazar el pedido de extradición argumentando que le va a aplicar su ley penal. Si se tratan de los mismos hechos, es decir, de los mismos acontecimientos históricos. Ahora bien, si la investigación es abierta por otros hechos, por acontecimientos, aunque hayan sido en el marco de la dirección de la Conmebol, pero que no son exactamente las mismas conductas que le atribuye la acusación americana, entonces el efecto que puede tener este proceso en Paraguay es que el proceso de extradición debe ser suspendido. No rechazado, sino suspendido. Suspendido hasta tanto el proceso paraguayo concluya, y si concluye con una sanción, obviamente hasta que esa sanción no se cumpla, etcétera, la extradición no va a poder ser estudiada. Entonces, dos opciones. Una, si el proceso en Paraguay versa sobre los mismos hechos, el pedido de extradición extranjero debe ser rechazado, porque no se le puede juzgar por los mismos hechos en dos lugares distintos. Si los hechos por los cuales se le abre la investigación en Paraguay son hechos distintos al pedido de extradición, entonces tenemos que el proceso de extradición debe ser suspendido hasta tanto el proceso penal en Paraguay concluya. Concluya significa incluso con la ejecución si eventualmente hubiera una sanción. Esa es básicamente la situación. Ese es el escenario, digamos. Ese es el escenario, pero hasta ahora particularmente no tengo conocimiento de si ya se ha abierto una investigación. Lo que sí tengo conocimiento a través de ustedes, los medios de prensa, es que la Conmebol ha formulado una denuncia bajo la dirección de dos abogados. Sí, a partir del resultado de una auditoría. Así es, aparentemente es el resultado de una auditoría, y ese resultado de auditoría
es, digamos, descargada en una denuncia penal. Y cometo una infidencia, me dicen que esa denuncia es una parte nomás, que hay más, que lo van a presentar después, pero le vamos a convocar en otro capítulo de La Caja Negra para hablar sobre este tema. Por supuesto, nosotros estamos abiertos para conversar sobre el asunto. Hasta ahora estuvimos abocados al proceso de extradición, que obviamente el objeto de discusión en el proceso de extradición es totalmente distinto al objeto de un proceso penal en Paraguay, porque en el proceso de extradición lo que discutimos es si corresponde o no la extradición. No se habla sobre el fondo de la cuestión de si se prueba o no la culpabilidad de una persona, sino simplemente que amerite la extradición sobre la base de la doble incriminación, lo cual nosotros estamos convencidos que no es así. Una vez que se abra en Paraguay una investigación, bueno, nos introduciremos en esa investigación para saber de qué se trata y bueno, estaremos abiertos como siempre a dar la cara. Perfecto, cambiamos radicalmente de tema. Natalia, sacame el zócalo de allí, vamos a hablar del caso Electrofácil. Antes de entrar propiamente, porque tengo una pila acá de consultas que tengo que hacerle, el 26 de noviembre de 2015, la venta se produce en diciembre del 2015. Sí. Yo le hablo 26 de noviembre del 2015. Mostrame ese documento, por favor. Simplemente para entender de qué estamos hablando, porque tengo una duda acá. Acá aparece, por ejemplo, Marcelo Fleitas como integrante del directorio de Electrofácil. Yo me pregunto, ¿por qué solo se habla de Luis Aguirre y por qué no de los otros miembros del directorio y altos funcionarios? Por ejemplo, Luis Aguirre Blanco, presidente, vicepresidente Gabriel Mersam, se habla de esto, director titular Marcelo Fleitas, director suplente Mauro Rivas, síndico titular José Ferreira. ¿Por qué no se les menciona a estas personas en toda esta historia? O de lo que ustedes o lo que la auditoría que hace Unicomer arroja que los cerebros de toda esta operación son Luis Aguirre Blanco y Gabriel Mersam, doctor. Bueno, básicamente las denuncias, la primera denuncia que fue realizada por otro grupo de abogados, liderado están el doctor Rodrigo González Planás, el doctor Granada, intervinieron en esta primera denuncia. Se trata sobre el proceso de venta de Electrofácil. La empresa, en realidad, el nombre es Wisdom, pero lo vamos a llamar Electrofácil para que todos los entendamos. Ese es el nombre comercial, entonces lo vamos a llamar Electrofácil. Ese proceso de venta es lo que genera esa primera denuncia penal. En esa primera denuncia penal, lo que se relata en líneas generales es con quiénes se realizó la operación propiamente. La responsabilidad penal obviamente es particular y la pertenencia o no a la dirección de una persona jurídica no necesariamente implica la responsabilidad penal. Por eso estimo que los abogados que hicieron esa primera denuncia tal vez no lo incluyan al señor Marcelo Fleitas en esa denuncia. Tal vez no digo solo Marcelo Fleitas, también los otros, el director suplente, el síndico. Y supongo que porque no participaban del proceso operativo en la venta. Claro, pero usted dice no participaron del proceso operativo de venta, pero según la información que yo estaba leyendo, en diciembre del 2015 se hace la operación, pero desde, febrero, marzo de ese mismo año, ya hay indicios de que ya se fue, inflando los números de la empresa. Entonces, si estaban haciendo eso, todos los integrantes de este directorio y altos funcionarios por lo menos tenían que estar al tanto o quizás en su defensa dirán, nosotros dejábamos todo en manos de Luis Aguirre. Bueno, la información inicial que se tiene al momento de realizar la denuncia sobre la base de la auditoría que se practicó ya en este año, cuando salieron las primeras irregularidades, realmente ninguna de los entrevistados que son funcionarios de Electrofácil y que ya eran funcionarios en aquel tiempo cuando aún no había sido vendido al grupo Unicomer, identifican específicamente a las personas nominadas en la denuncia. O sea, no más que esas personas. Independientemente que puedan haber otras personas que formaban parte del directorio, no son identificados por los entrevistados en el proceso de control que hizo el grupo Unicomer, por lo cual estimo que por ello no están sus nombres en esa denuncia. Y sí de aquellos que fueron indicados por algunos testigos de que podrían o estarían a cargo de toda la operativa de la empresa. La denuncia que se formaliza en el Ministerio Público es bastante grave. Se habla de estafa
producción de documentos públicos no auténticos. ¿Cuándo salta, doctor, esto? Porque lo primero que uno dice, ¿cómo es posible que una empresa como Unicomer, por toda la fuerza que tiene a nivel de Centroamérica, con toda la experiencia, no es una empresa improvisada en este rubro, Sí. cómo no se percataron de que compraron un buzón? Bueno, básicamente viene, y acá viene la operación que realiza una persona que pretende obviamente engañar a otra. O sea, en una estafa siempre va a haber una persona que hace un acto lícito, que es un acto de disposición, en este caso Unicomer, disponiendo el pago por las acciones del grupo de la empresa Wisdom, con el nombre comercial Electrofácil. ¿Producto de qué? Producto de, lo primero, lo que afirman los vendedores. Es decir, nosotros tenemos una empresa que tiene esta cartera de crédito, vienen los auditores extranjeros a verificar si lo que dice la empresa es verdad. ¿Qué es lo que hace un auditor en cualquier lugar del mundo? No es que controla todas las operaciones de una empresa, sino generalmente toma por muestreo. Según la información que tenemos, y es justamente lo que debe ser profundizada en estas investigaciones, cada vez que los auditores solicitaban una información, aparentemente todos los funcionarios de Electrofácil que recibían un pedido de información deberían acudir al señor Luis Zaguer Blanco o al señor Néstor Añasco para indicarle que los auditores requerían una documentación. Cuando la documentación era de créditos reales, obviamente se le proveía con más facilidad, pero siempre había un pedido de tiempo. Cuando los auditores decían, necesito ver el crédito otorgado a Ricardo Preda, le decían, un momento, vamos a buscar. Unos días después le traían la carpeta. Cuando se trataba de un crédito, que en realidad, según la sospecha, que es la que debe dirimir la investigación, eran ficticios, aparentemente se daba una instrucción, se imprimía los documentos que justificara el crédito y se le traía la carpeta con el pagaré firmado, que aparentemente también había sido alquilado una casa donde funcionaba una oficina donde imprimían pagarés, facturas, y habían personas que afirmaban todos esos pagarés. ¿De dónde nosotros partimos de esto? Y porque tenemos informes de pericias privadas, que eso después se va a dirimir en la investigación, que nos dicen que a muestreo 20 pagarés tienen los rasgos de dos personas. O sea, 20 pagarés de 20 personas distintas, entre comillas, en realidad tienen los rasgos de dos personas. Es decir, cuando el auditor pedía una información, le decían, momentito, ya te lo traemos en unos días, esperaban unos 2 días y le traían servida la... Entonces, el auditor, como hace cualquiera, chequeaba y decía, sí, esta cartera está justificada. ¿Qué pasó? En un momento dado, ya a finales del 2016, casi un año después de que se había vendido la empresa, comienzan a saltar algunas inconsistencias que ya no podían ocultar, y ahí viene una avanzada, un grupo avanzada de la parte interna de Unicomer, y comienza a haber un trabajo mucho más fino, y ahí aparecen ya algunas personas internas a señalar de que había toda un mecanismo de crear estos créditos. En un primer momento, y esto es muy importante aclarar, la información que se tiene en la investigación es que esto no surge en el 2015, esto surge ya incluso en el 2014. ¿Y cuál era el argumento de Zaguer Blanco y compañía para hacer esto? Y eso le indicaba a los colaboradores de la empresa, le decía, no, esto es para tener demostrarle a los bancos que uno tiene cierta solvencia y poder acceder a crédito. Nosotros no le engañamos con nadie a esto, es simplemente para esto. Bueno, así comenzó, pero ¿qué pasa? Cuando el grupo Unicomer se interesa en comprar la empresa, le presentan una cartera de 30 millones de dólares y aparentemente por todo lo que hizo la auditoría Unicomer, a hoy nosotros tenemos casi la certeza de que en realidad el valor real de la cartera de Electrofácil es de 5 millones de dólares, es decir, prácticamente 25 millones de dólares son créditos ficticios. ¿Cuándo los denunciantes, sus clientes, terminan siendo los denunciados? Esa es una parte sumamente importante de la historia porque denota la fragilidad de nuestro sistema judicial. Particularmente yo nunca hago
una crítica generalizadora porque eso es injusto y realmente hay que siempre como personas de derecho fundarse en datos objetivos. ¿Cuáles son los datos objetivos? El 25 de mayo el grupo Unicomer realiza una denuncia sobre la base de informaciones que inflaban la cartera de crédito en casi un 84% para poder venderle Electrofácil a Unicomer en 33 millones de dólares cuando en realidad el precio no debía haber superado 5 o 6 millones de dólares por la cartera real que tenía. Esa denuncia se hace el 25 de mayo. Prácticamente al día siguiente, unos días después, ya le recusan a la fiscal que iba a investigar ese caso. Prácticamente no se hace ninguna diligencia. Nosotros paralelamente fuimos contratados, otro grupo de abogados, en este caso Preda Alporte y Asociados, que es mi estudio jurídico, para hacer una denuncia, primero una investigación previa y ver qué había dentro de la empresa, una denuncia sobre el proceso postventa. ¿Por qué el proceso postventa? Porque la gente de Unicomer compra la empresa, pero los encargados de la operación local siguieron siendo Luis Aguirre Blanco, Gabriel Mersán de Gasperi y Néstor Añasco. Ellos quedaron en la empresa y ellos se encargaban de la operación de la empresa. Sí había un directorio compuesto por abogados, algo normal dentro del ámbito comercial, donde un directorio puede estar conformado por abogados, etcétera, pero la operativa del negocio no la llevaba el directorio, la llevaba Zaguier Blanco, Gabriel Mersán y Néstor Añasco. Eso hay manera de demostrar, digo, porque el abogado de Zaguier sostiene que ellos fueron contratados como asesores externos y que ya no tenían prácticamente una participación directa en todas las operaciones de esta empresa. Pero me responde la vuelta a la pausa. Sí. Ya venimos. Todas las voces, la versión completa de la noticia sin censura. Escucha más, participa más, 650 AM, la primera del dial, somos uno para todos. 22:40, 18 grados la temperatura en Asunción, estamos en vivo, estamos haciendo la caja negra por Unicanal. Doctor, esta denuncia de delitos informáticos, este procedimiento que hace la fiscal Teresa Sosa, uno cuando ve eso se genera otra vez una duda, pero al final los que denunciaron parece que estaban también metidos en toda esta historia. Esa es la percepción después de todo este despliegue que hizo la fiscal Teresa Sosa y todo un acompañamiento mediático también a ese procedimiento. Sí, sobre eso te estaba hablando antes de la pausa. Yo particularmente me baso siempre en datos objetivos. Yo no quiero entrar en conjeturas de las relaciones que puedan existir entre las personas. A ese campo yo no me meto, yo me baso solamente en datos objetivos. ¿Cuáles son los datos objetivos? La denuncia de Unicomer sobre la venta se realizó el 25 de mayo. Sí. La segunda denuncia, la que hago yo en representación de Unicomer, en realidad ya de Wisdom incluso, de Electrofácil, porque ellos son ya los dueños de Electrofácil, por la administración que desarrollaron Zaguier, Mersán y Añasco, ya cuando se había vendido la empresa, la realizo el 5 de junio ante la Fiscalía General. Extrañamente, al día siguiente de mi denuncia, donde entre los delitos que denuncio, casualmente denuncio la alteración de datos porque teníamos nosotros la sospecha de que eventualmente se podrían haber alterado datos, aunque justamente el objeto de una investigación es esclarecer las sospechas que se plantean en una denuncia. La hago el 5 de junio, en horas de la mañana. Esa denuncia aún ni siquiera estaba asignada a un fiscal. Al día siguiente, 6 de junio, según la impresión del formulario de mesa de entrada, las 8:38 horas ingresa una denuncia que formula Luis Zaguier Blanco de Mersán de Gasperi, bajo el patrocinio de los abogados Carmelo Caballero y José Almada, no sé si alguien más estaba en el patrocinio, donde ellos denuncian
la supuesta alteración de datos del sistema informático de Electrofácil, porque ellos ya habían abandonado la empresa en diciembre del 2015 porque solamente ya actuaban solamente como asesor externo. O sea, esa es la primera falsedad que contiene la denuncia. ¿Por qué la primera falsedad? Pero una falsedad, pero fácilmente demostrable. Por ejemplo. Por ejemplo, la cantidad de contratos firmados por Luis Aguier como gerente general de Electrofácil, comprando y vendiendo carteras. Después tenemos una cantidad innumerable de contratos de alquiler de locales firmados por Mersan de Gasperi. Estamos hablando siempre en el periodo comprendido entre diciembre del 2015 y mayo del 2017, hasta hace poco. Ellos no eran asesores externos. O sea, yo fui asesor externo en varias entidades privadas y lo sigo siendo, y nunca he firmado un contrato en representación de la persona jurídica. Un asesor externo... Y tampoco firmar los cheques. Mucho menos firmo los cheques. Como en este caso sí se dio. Sí, en este caso sí se dio, y cuando vengan seguramente en la investigación que nosotros planteamos en la segunda denuncia, los informes financieros de los bancos van a indicar claramente quiénes eran los firmantes de las cuentas de Electrofácil. O sea, sí había un directorio compuesto por X personas, pero la operación, es decir, el negocio, no lo manejaba el directorio, lo manejaban Zaguier, Mersan y Añasco. Incluso también estaban en algún momento el hijo de Zaguier, que se llama Luis Aguier Cuquejo, y el hermano de Zaguier, que estaba encargado de recursos humanos, que creo que se llama Galo Zaguier Blanco. Todas estas personas manejaban Electrofácil posterior a la venta. ¿Por qué? Porque estos extranjeros, al comprar la empresa, decidieron, como conocían el negocio y porque obviamente se generó... Por esos números. Claro, se generó una situación de confianza y dijeron, estos son unos maestros, todo lo que hicieron crecer esta empresa, vamos a dejarle que ellos sigan manejando. Entonces, la cuestión de que eran unos simples asesores externos es totalmente falso. Y Teresa Sosa actúa sobre la base de esta denuncia. O sea, una denuncia donde dice, ellos están alterando y estuvieron alterando todo el sistema informático mientras nosotros no estábamos ahí porque nosotros éramos simples asesores externos. Algo que uno agarra a cualquiera al azar, a cualquier funcionario de Electrofácil y le pregunta si le conoce a alguna de las personas denunciadas por ellos, y le va a decir que no. Y si le pregunta quién era la cabeza de Electrofácil en el 2016 o a inicio del 2017, le va a decir Zaguier Blanco, Añasco, Mersan. Pero eso no lo dice simplemente, no lo voy a demostrar simplemente como testigos, se va a demostrar con documentos, pero documentos incontrastables, documentos que nosotros no podemos alterar. Incluso que está en la página web de la Comisión Nacional de Valores. En la Comisión Nacional de Valores, donde el señor Zaguier Blanco firma como gerente. O sea, apareció por todos lados presentándose como gerente y resulta que ahora es un simple asesor externo, pero un asesor externo sumamente extraño porque firma todo tipo de documentos que obligan a la empresa. Y con el transcurrir del tiempo, seguramente, y la investigación y con la información financiera, se va a determinar que las empresas con las cuales él firmaba contratos podrían estar vinculadas a él mismo. A él mismo. Sí. O sea, existe la sospecha, por ejemplo, que Agroindustrial Acaraí le tenía como firmante de las cuentas de esa empresa a su propio hijo, Luis Zaguier Cuquejo, quien hasta hacía poco era funcionario de Electrofácil y después estaba haciendo contratos multimillonarios con Electrofácil, donde el firmante era su papá y la otra persona que firmaba, no recuerdo, era una tercera persona, pero todo esto se va a dirimir en la investigación. Pero en una investigación seria, Jorge. O sea, nosotros, ni los primeros abogados que intervinieron, ni nosotros que intervinimos en segundo lugar, en ningún momento pedimos allanamiento porque nosotros creemos en una investigación seria donde se obtiene primero la información y cuando hay una causa probable, recién se avanza al siguiente punto. En un Estado de Derecho, Jorge, yo no puedo privar de la libertad a una persona ni introducirme a su recinto privado sin tener lo que se denomina causa probable, o sea, una mínima evidencia. O sea, realmente es una vergüenza que una denuncia se haya presentado a las 9 de la mañana y a las 12:45 ya estaba firmado un mandamiento de allanamiento que les leo, porque esto quedó en la empresa, donde dice que
que la fiscal Teresa Sosa se debe constituir junto con sus funcionarios de la unidad, funcionarios de la coordinación técnica e informática, así como agentes policiales del Departamento contra Delitos Económicos y Financieros. Sin embargo, dentro del allanamiento, dentro de un recinto privado, se encontraba el abogado José Almada dando instrucciones, inclusive firma el acta. Le explico, en un Estado de Derecho, la intromisión en un recinto privado solamente se puede dar por orden judicial y única y exclusivamente a las personas a quien se le autoriza a ingresar a ese recinto privado sin el consentimiento de los propietarios. O sea, ¿qué hacía ahí el doctor Almada en un allanamiento donde es él el denunciante? El denunciante en nuestro sistema no es parte, ni aunque fuera parte, tampoco el mandamiento, porque este mandamiento, el mandamiento, es la norma o la regla que le permite a un sujeto violentar, jurídicamente, porque está autorizado por la ley, violentar la inviolabilidad del domicilio. Eso es Estado de Derecho. En todo caso, podía estar presente el abogado de la empresa. El abogado de la empresa sí, porque obviamente el allanado, claro, como tiene el consentimiento de que ingrese a su recinto privado cualquier persona, sí puede estar el abogado del sujeto que es allanado, pero nunca puede estar el denunciante. Y es más, figura en el acta dando instrucciones. Y mi colega, el doctor Rodrigo González Planás, me dijo que hasta con cierta soberbia el doctor Almada le pasó, mira, esta es la denuncia. ¿Qué tiene la denuncia? La denuncia dice, nosotros creemos que ellos están adulterando el sistema informático. ¿Qué presentan como evidencia? Presentan el contrato de venta de la empresa, presentan las auditorías previas a la venta de la empresa. Nada concreto. Presentan la denuncia que hizo el doctor Granada con el doctor Rodrigo. No presentan ninguna evidencia, ningún testigo que diga, sí, posiblemente yo le vi a fulano estar manipulando el sistema y están borrando información. Y acá quiero aclarar algo. A nosotros no nos agravia que hayan levantado la evidencia. De hecho, que esa evidencia va a ser la evidencia que va a servir para demostrar todo lo que hicieron estas personas. Lo que nos agravia como empresa y nos deja muy mal parados como país, es que una autoridad intimidante vaya sin ningún indicio a violentar el recinto privado acompañado de una persona que no está autorizado a ingresar a un recinto privado. Y esto te digo bien, no es porque el grupo Unicommerce sea un grupo internacional. Eso no se lo merece ningún ciudadano, paraguayo, extranjero, lo que sea. El recinto privado es inviolable y solamente se lo puede levantar con una orden judicial fundada. ¿Fundada en qué? En un indicio. O sea, ¿qué es un indicio? De una información mínimamente corroborada, yo me permite inferir la posibilidad de que haya indica que otra. acá no había ni el más mínimo indicio. Y por supuesto. Tengo que hacer una pausa y a la vuelta quiero que me responda. Hace 2 domingos atrás estuvo en el programa Caro Cruz, domingo a la noche en Unicanal, el abogado Carmelo Caballero. Él sostenía que hay una presunción de que el grupo Unicommerce adeuda todavía algo así como $3 millones y en realidad hay una cuota pendiente que quedó y que no quieren pagar y armaron toda esta historia. Me responde a la vuelta de la pausa. Ya venimos. ...22 y 53, 18 grados la temperatura, estamos en vivo, estamos haciendo la caja negra. Tengo un par de mensajes acá, me dice lo de Electrofácil, es cuestión de preguntar a sus empleados. Yo le conocí a 2 o 3 personas que ya me comentaron del fraude hace ya un año atrás. Después otro dice, hay que analizar las anteriores ventas de empresas que hizo Zaguier Blanco antes. El último fue una casa similar a Electrofácil. Participa la gente, también lo pueden hacer en las redes, en Twitter específicamente, hashtag La Caja Negra PY. ¿Existe una deuda, una cola que Unicommerce le debe al grupo de Luis Zaguier Blanco? Se habla de $3 millones, hay un remanente que todavía, de esos $30 millones que costó la empresa, se debe $3 millones. Sí. Acá viene otra de las falsedades, creo que tratando de confundir a la opinión pública. La venta se produjo por más de $33 millones. El pago que hizo el grupo Unicommerce por las acciones fue de $29 millones y lo pactado según el contrato es que quedaba un saldo retenido de $3,5 millones
por 60 meses para ver si efectivamente no hubiera habido ninguna irregularidad en todo aquello que se había vendido. Eso se le va obviamente pasar a los vendedores. Ahora, acá viene una cuestión muy interesante. Unicomer pagó $30 millones. Unicomer es un grupo que tiene 1000 tiendas en toda la región. Está presente en 24 países de América Central, América Insular, las islas, en Estados Unidos de América. Y el grupo Unicomer no es solamente los salvadoreños, como en algún momento se quiso plantear acá. El grupo Unicomer está compuesto por dos grupos. El grupo Liverpool de México, y si ustedes, cualquiera puede entrar a la web y revisar quién es el grupo Liverpool, es dueño de la cadena de tiendas por departamento más grandes de México. Si uno entra a los datos de la bolsa, es una empresa gigantesca. Compró, por ejemplo, la empresa Replay, una tienda por departamentos chilena. Tiene negocios multimillonarios en México y fuera de México. El otro grupo es el grupo Simam, que es un grupo salvadoreño, ya con presencia en casi toda Latinoamérica, en Centroamérica principalmente, que tiene varias representaciones dentro de El Salvador y Centroamérica. Las tiendas Zara, por ejemplo, y varias otras empresas. Estos dos grupos conforman Unicomer. Unicomer tiene 1000 tiendas, más de 15.000 empleados y trabaja en 24 países. $3,5 millones, estimado Jorge, no va a ser un monto que vaya a motivar a Unicomer a crear todo un caso para simplemente evitar el pago de $3,5 millones. O sea, plantar eso después de haber pagado 30 es realmente un absurdo, porque $3,5 millones no es nada para lo que se trata el negocio, de lo cual es más, el señor Mario Simam, que es el presidente de Unicomer y vinculado al grupo Simam, uno de los grupos dueños del grupo Unicomer, ha señalado a la gente que esté tranquilo, que el grupo Unicomer se va a hacer cargo de cualquier obligación de Electrofácil. Independientemente que haya sido víctima de una estafa y que haya sido... Que pagó 30 por algo que en la práctica vale 5. Así es. No obstante, todas esas emisiones de bono, el propio señor Mario Simam dijo que él personalmente se encargaría de que cualquier deuda que exista con terceros se honren. Y eso realmente es algo elogiable, porque él podría decir, miren, nosotros vamos a analizar acá quién es el culpable y bueno, vayan y reclámenle a los culpables. No, él dice, yo me hago cargo de esto. Así que $3,5 millones, que en realidad no es que él se le adeuda a Sayer, sino era una cláusula propia del contrato que señalaba que esa suma quedaba en 60 meses hasta que realmente se defina si había alguna irregularidad. Doctor, cerramos, bueno, tengo más tiempo. Tenemos que redondear. Esto está la causa, en la primera denuncia se le recusó al fiscal. Sí. ¿Quién maneja ahora? ¿Quién es el fiscal? Bueno, ¿Se tiene que confirmar el que tenemos entendido que la Fiscalía General va a dictar una resolución asignando quiénes van a ser los fiscales que van a investigar estos casos. Así que nosotros estamos esperando que esto ocurra porque estamos convencidos y lo único que solicitamos es que esto se investigue. O sea, acá nosotros no venimos a pedir un allanamiento, no venimos a pedir un show o actos que tienen una cuestión de generar cierto temor. Nosotros no queremos perjudicar a nadie. Nosotros lo único que queremos es que se investigue y se determine quiénes son los responsables de este fraude, porque de lo que sí estamos seguros es que hubo un fraude. Y dame 2 segundos, porque hoy surgió realmente una información totalmente fuera de contexto que pretendió ensuciar al grupo Unicomer, que salió tirado como es costumbre de mucha gente, utilizar argumentos prácticamente de medio pelo, ¿verdad? Poco profesionales. Tiraron de que los Simam tienen varios casos de estafa en El Salvador. ¿Qué hicieron los muchachos? Googlearon el apellido Simam y le salió a alguna persona con ese apellido que tenían procesos de estafa y lanzaron eso. Estas personas con este apellido no tienen absolutamente nada que ver con el grupo Simam de El Salvador, más que la coincidencia del apellido. El apellido, tamaño y responsabilidad. Claro, es tamaño y responsabilidad que uno por googlear un apellido diga, imagínense si van a googlear el apellido y todos los Torres y todos los del puerto
que es mi segundo apellido, me van a decir todo lo que están ahí. Doctor Ricardo Preda, gracias por su tiempo. Vamos a ir en contacto. Muy amable. Te agradezco mucho, discúlpame la efervescencia, pero realmente para mí fue indignante tener que explicarle a unos extranjeros de que en este país te pueden allanar sin que haya un indicio mínimo sobre la comisión de un delito. Gracias por acompañarnos. Quédense en Unicanal. Viene Héctor Luis Rubín en instantes. Hace únicos quién va a ser el personaje de esta noche. Quédense en Unicanal. Buenas noches.